3, 2, 1. ¿Listo? Ma, ¿cuál fue tu reacción cuando los médicos te dijeron que yo iba a morir? En el libro de Efesios hay una parte en que Dios nos enseña que debemos usar toda la armadura que Él nos da para que cuando venga el día malo nosotros podamos resistir. Esa parte es muy importante porque no dice por si viene el día malo, sino que dice cuando venga el día malo ustedes pueden resistir. O sea que el día malo viene porque viene. Es seguro que va a llegar un día en que va a haber un momento difícil, en que va a haber una prueba muy difícil y es nuestro deber estar preparados para que podamos resistir. Y en este caso, esa enfermedad, esa mala noticia que recibimos cuando yo tenía 11 años, era el día malo. Era el día en donde comenzaba una prueba sumamente difícil y donde nosotros no estábamos preparados, no teníamos la armadura, no conocíamos ni siquiera lo suficiente de Dios para resistir todo lo que se venía. Pero aún así, Dios nos fue preparando, Dios nos fue ayudando, tuvo misericordia de nosotros y poco a poco pudimos entender que Él estaba en el asunto y que Él nos iba a ayudar hasta el final. ¿Te acuerdas cuando el doctor te dio la noticia de que yo tenía leucemia? Claro. Bueno, es que por eso te digo que fueron muchos momentos. Y no sé si recuerdas que nosotros fuimos a la clínica metropolitana, pero habíamos pasado todo el día en médicos, y cuando llegamos a la metropolitana, que era otro médico, que ya era el hematólogo, ya eran como las 7 de la noche y ya tú estabas cansado de tanto estar de consultorio en consultorio. Y bueno, ahí había que hacerte una prueba y tú no quisiste porque ya estabas cansado. Y el doctor me dijo, bueno, llévelo mañana al hospital en la mañana y para hacerle el examen allá. El doctor Marco. El doctor Marcos Hernández. Entonces yo le dije, pero ¿qué ve usted ahí? Porque yo le hice una hematología. Dígame más o menos qué piensa usted. Y él me dijo esa noche que no era algo bueno. Y esa noche yo prácticamente no dormí, yo lloré muchísimo. Y al día siguiente te llevé para que te hicieran la prueba, que fue el aspirado de médula, y él me dijo después, bueno, lleve a Carlos a su casa y regrese a las 11 para que hablemos. No sé si recuerdas que nosotros nos habíamos ido de aquí de Nirgua hacia Valencia para estar 2 días nada más, pues porque te iba a llevar al médico y regresábamos porque realmente no sabíamos qué era, pensamos que era una tontería. Y bueno, cuando yo regresé a las 11, él me dijo que, así sin prepararme ni nada, me dijo, no. Y cuando me dijo, no, así tan sencillo, yo dije, ay, gracias a Dios que no es nada. Y me dijo, no, Carlitos lo que tiene es leucemia. Y yo sí me quedé así y fue a llorar sin hablar, escuchando todo lo que él me estaba diciendo, que dentro de 2 horas a la 1 nos teníamos que hospitalizar, que hablara contigo y que nos preparáramos porque eso era rápido. Y cuando yo salí del consultorio, que estoy en el estacionamiento del hospital, yo me paré y hablé con Dios. Y le hice una promesa y le dije, Señor, si tú me regresas a mi hijo sano, yo te prometo que te voy a servir con toda mi vida, con toda mi alma y con todo mi corazón, con tal de que tú me lo regreses vivo y completo y absolutamente sano. En ese momento busqué la forma de irme a Valencia y cuando llegué a Valencia, bueno, que me enteré, si no lo podía creer, pues. No lo podía creer porque en esa época
no sé, era cuando te dicen que alguien tiene una enfermedad terminal o grave, tú piensas lo peor, pues bueno, listo. Se va a morir, era el pensamiento porque ahorita está un poquito más avanzado, pero en aquella época había como un tabú cuando una persona tenía cáncer, pues era algo demasiado complicado, por decirlo de alguna forma. Bueno, cuando llegué a Valencia, todavía te estaban chequeando los doctores y en ese momento yo me quedé contigo porque por supuesto Marta estaba destrozada. Y bueno, ahí la doctora nos empezó a decir todo lo que había que hacerte, me lo dijo a mí, cuál era el tratamiento. En ningún momento nos dijeron que si era leve, si era grave, pero por supuesto ya nada más la palabra leucemia para nosotros era algo que nos asustaba, pues. Ya estando en Venezuela, Radamés, tengo que decirte algo, y evidentemente fue como un shock. Casi que no lo podía creer. Dije, no puedo con tanto, o sea, fue como una demanda emocional muy grande para mí. Sin embargo, atendiendo a veces simultáneamente las dos situaciones, evidentemente cuando me entero de lo que te está pasando, sin desvincular lo que estaba pasando con mi papá, la esperanza era que eras mucho más joven, que quizás había más esperanza en tu caso, pero definitivamente fue un shock muy fuerte para mí. Casi que mi mente no puede ser, no lo podía creer cuando me enteré de eso. En el año 1999, el 31 de diciembre, antes de que fuesen las 12, yo ya venía con ciertos problemas de salud. Había estado hospitalizado algunos días en Nirgua y ese día, el 31, antes de que terminara el año, antes de que se hicieran las 12, yo venía con esas complicaciones y me quedé dormido antes de que se cumplieran las 12. Y recuerdo que cuando se cumplieron las 12, que todo el mundo se empezó a dar el feliz año, yo me desperté de una pesadilla que tenía y yo lo que decía era cuando me desperté era, no me quiero morir, no me quiero morir. Esa era la relación del sueño que estaba teniendo en ese momento. Eso fue el 31 de diciembre de 1999. En el año 2000, ya cuando entra el año 2000, el 4 de enero, a mí me diagnostican que tenía leucemia mieloide aguda, 4 días después de que tuve ese sueño. Las leucemias todas se tratan con lo que la gente conoce y nosotros como quimioterapia, ¿verdad? Que son drogas que tienen el objetivo de eliminar esa célula maligna, ¿verdad?, que está ocupando el espacio de la médula ósea, porque la leucemia es una enfermedad de la médula ósea y que tiene sus consecuencias en sangre periférica, anemia, disminución del contagio de plaquetas, que es la trombocitopenia, o disminución del contagio blanco, leucopenia, o aumento del contagio blanco, leucocitosis. ¿Okay? Entonces, todos los pacientes con leucemia van a recibir lo que nosotros llamamos un protocolo de tratamiento, que son protocolos mundialmente aprobados, que se llevan aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? En el caso de las linfoides agudas, el más utilizado por nosotros aquí en Valencia, el protocolo Dana-Farber de Boston, y en las mieloides pues ya es más heterogéneo porque hay varios protocolos, ¿verdad? Pero es la quimioterapia. Los efectos secundarios de la quimioterapia, múltiples, desde físicos como la caída del cabello hasta los mismos hematológicos, porque la quimioterapia, como va a eliminar las células malignas, también lo hace con las otras células. Entonces vamos a tener pacientes que les va a bajar mucho la hemoglobina o les va a bajar mucho las plaquetas y van a necesitar
transfusión de plaquetas o transfusión de glóbulos rojos. Van a ser pacientes inmunosuprimidos, porque ese es el efecto de la quimioterapia. ¿Eso qué significa? Que la respuesta del sistema inmune ante un agente agresor, léase una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, va a estar muy, muy disminuida. Entonces esos pacientes hacen infecciones con bastante frecuencia por gérmenes que llamamos oportunistas, es decir, gérmenes que en un paciente inmunocompetente probablemente no va a ocurrir la infección, mientras que en un paciente con una leucemia en fase de lo que nosotros llamamos aplasia, que es esa fase con todos esos valores bajos inmunocomprometidos, lo van a afectar. Claro. Entonces tenemos las infecciones, tenemos la necesidad de transfusión, ¿verdad? Como efectos dentro de todos los efectos, que son muchos, esos son como los más llamativos, pues los que más preocupan. Tú sabes que hay cosas que obviamente, a pesar de que estábamos los dos, tú fuiste la que las viviste o las que sabías, porque yo estaba en la cama, pues yo no me movía de allí. ¿Cómo era la vida en el hospital, el día a día? O sea, esa estancia ahí, que tú dormías ahí conmigo, ¿cómo era la dinámica allí en el hospital? Bueno, era terrible porque nunca me había tocado dormir sentada. Y bueno, dormía sentada y dormía entre comillas, porque como a las 3:15 de la mañana era que yo me dormía. Y a las 5 de la mañana ya estaban limpiando la habitación y había que despertarse y salir de la habitación. O sea que prácticamente no dormía mucho. Y no me dormía era porque te ponían una quimio y esa quimio terminaba a las 3 de la mañana. Y a mí me daba miedo que la enfermera se durmiera, aunque yo no era enfermera, y que no viniera a cerrarte la vía, pues a trancar eso. Y yo me quedaba siempre despierta hasta que se terminara la última gotica de esa quimioterapia. Y era fuerte, pues, y en la mañana era exámenes, un corre-corre para allá y para acá. Muchas veces había que ir hacia la parte de atrás del hospital, que creo que esa es una zona roja, y a mí me daba miedo ir hacia allá. Y bueno, y muchas veces le pagaba a las mamás para que me llevaran los exámenes, y había muchas mamás que verdaderamente se le murieron los niños a nuestro lado, porque no tenían los recursos para las quimios y mucho menos para un café, porque en la mañana ellas siempre me pedían que si tenía para darle el pasaje, que creo que en ese tiempo, en el 2000, creo que costaba como 0,50 bolívares el pasaje, o me pedían para un café. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo eran estas mujeres con estos niños para sus tratamientos? Y de hecho, pues no se los podían hacer. Sí, pero yo me imagino que cuando se produce, digamos, el vacío en ese hueso, que se refiere a un dolor allí y que baja hasta la pierna, Hasta la pierna, sí. ¿verdad? Es esa sensación de vacuum cuando yo halo ese líquido, que no es lo mismo que sacar sangre, porque Claro. la densidad, viste que es diferente. Sí, sí. La médula es un líquido mucho más denso, ¿no? Y entonces, bueno, y eso está lleno ahí de terminaciones nerviosas. O sea, Claro. yo estoy metiéndome aquí en un vaso sanguíneo, en un endotelio vascular, lo que me duele es el pinchazo. Exacto. Pero ahí yo estoy perforando un hueso que está súper irrigado con vasos sanguíneos y con nervios. Cuando yo aspiro, bueno, se produce ese dolor, que ya los niños no lo pasan porque están dormidos. Fue horrible porque lo primero que vi fue la aguja. Y tú en ningún momento te resististe. Me imagino que pensabas que era una inyección, y como te inyectaban cada rato, que era una inyección más. Pero no se me olvida nunca el hueco de la aguja. Es decir, el hueco de la aguja, tú podías ver por dentro del hueco de la aguja, de lo gruesa que era. Y yo le iba a preguntar al doctor que si tenía que ser con esa aguja, pero no fue algo que acuéstate, Carlito, y nada. Yo me acuerdo que pegaste un grito que se escuchó por todo el hospital. Y hubo otra experiencia bien fuerte, que fue que
que te mandaron hacia una placa del tórax. Y no había silla de ruedas y no había camilla, y eso quedaba en otra área, bien lejos en el hospital. Y entonces te tenía que llevar un enfermero con una camilla, pero en ese momento era urgente porque no sé qué estaba pasando. Que la doctora dijo, hay que hacerlo urgente. Entonces mandaron a llamar, no, la silla de ruedas están ocupada. Bueno, total que no había. Y yo le pregunté que si yo te podía llevar y me dijo, ¿cómo lo va a llevar? Yo le dije, yo lo voy a llevar cargado. Y me dijo, ¿seguro? Sí, seguro yo lo llevo cargado. Entonces, bueno, te pusieron tapabocas, todas las cosas para protegerte. Y tú te montaste hacia al revés, con las piernas para acá, y me abrazaste por aquí y yo te llevaba así. Me acuerdo que pasamos por el cafetín, por toda esa broma del hospital. Y te llevé a hacerte la placa ese día. Después que salimos de la clínica, cuando hubo que hacerte otro tratamiento, y cuando íbamos saliendo de la clínica tú no querías sentarte en la silla de ruedas, pero tú no te podías mantener en pie porque no tenías fuerza. Y entonces, bueno, mi papá estaba por un lado y yo estaba por el otro, y así te empeñaste que no ibas a montarte en la silla de ruedas. Y para no molestarte, bueno, permitieron que salieras caminando. Pero claro, te sostenía mi papá y te sostenía yo. Y después de allí quedamos con que teníamos que ir al hospital a hacerte un tratamiento. Y había un medicamento, era una inyección que te ponían, que yo no sabía cómo era la reacción. Pues yo pensé que te iban a poner eso, y cuando veo, estás en la camilla y comenzaste que parecía que era como una convulsión. Que no era una convulsión, sino que era la reacción del medicamento, y comenzaste a temblar, pero a temblar todo, y yo me monté arriba de ti, me acosté largo arriba de ti y te abracé así bien fuerte, hasta que bueno, eso se demoró mucho y yo comencé a llamar a la enfermera, pero sin quitarme de arriba de tu cuerpo. Claro. Y después la enfermera me dijo que no le dijera nada a los médicos, pero que no permitiera que te pusieran ese medicamento porque te afectaba el corazón. Ese día fue horrible porque había mucha gente para hacerse placa en un hospital. Imagínate, todos los pacientes del hospital más todos los que venían de fuera. Y yo me acuerdo que yo llegué contigo y no te podía poner en ningún lado por tu defensa, que no tenías defensa. Y le tocó la puerta al hombre, era un señor que estaba ahí, un tipo joven. Y le digo que te llevo y le muestro la broma y me dice, espera tu turno. Y vuelvo y le toco y le digo, mira, no hay camilla, no hay silla de ruedas, no lo puedo poner ahí porque... Y me volvió a tirar la puerta en la cara y me dijo, espera tu turno. Eso fue algo demasiado indignante, porque era una emergencia. Y solamente nosotros sabíamos eso, pues. Y yo me tuve que quedar contigo ahí. Cuando uno tiene un paciente con una leucemia aguda, el objetivo es ponerle una quimioterapia inicial, que es esa de 7 días en tu caso, en las linfoides son 32 días. ¿Para lograr qué? Para lograr la remisión, ¿ok? La remisión. ¿Qué significa remisión? Que nosotros que hicimos un aspirado, vimos en el microscopio y no habían células malignas. Le hicimos otros estudios como el inmunofenotipo y nos dicen no hay remisión completa. Eso nos permite continuar el tratamiento. Tú lo continuaste 1 año. Pero en las mieloides agudas el porcentaje de recaída es mucho mayor que en la linfoide, ¿ok? Y eso es lo que te pasó. Tuviste una recaída de la enfermedad, no es por falla de tratamiento, como tú dices, no. Porque por falla de tratamiento es cuando nosotros comenzamos el tratamiento y que hacemos la reevaluación y no estás en revisión. Eso se llama una falla de la inducción.
Una falla no es un fracaso, no es que el culpable, no. Una falla es una definición médica, fracaso de la inducción, listo, ¿verdad? Tenemos que cambiar de protocolo. En tu caso, se hizo lo correcto y es lo que se hace. Carlos hace una recaída, logra una segunda remisión, ahí tú no vas a seguir con quimioterapia, sino que vas a un trasplante, que fue tu caso. Para la mayoría de mi familia, el momento más difícil fue cuando los médicos dicen que ya no hay esperanza, que ya la enfermedad llegó a un punto crítico donde yo no reaccionaba al tratamiento, donde no me aparecían los glóbulos blancos, tenía una neumonía, tenía fiebre, tenía un cuadro muy complicado, me costaba respirar. Y en ese punto los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer. Al día siguiente seguramente él no pasa esta noche, algo así dijeron los médicos en ese momento. Ese fue seguramente el momento más duro para ellos. Para mí el momento más duro fue entrando en el año 2001, porque en el año 2000, cuando a mí me diagnostican esa enfermedad, yo no sabía absolutamente nada, no sabía lo que venía, no sabía que me iban a hacer quimioterapia, no sabía los efectos secundarios que iba a tener la quimioterapia en mí, no sabía todo lo que íbamos a padecer en el hospital, todos los exámenes que me tenían que hacer. Había un examen muy doloroso que se llama aspirado de médula, que te perforan el hueso para sacarte sangre dentro del hueso, y ahí es donde ahí es donde se concentra la médula y donde pueden determinar si la enfermedad está allí o no. En ese primer año yo no sabía absolutamente nada de eso y fui descubriendo poco a poco todo lo que implicaba ese proceso tan difícil. Pasaron ciertos meses en los cuales fuimos descubriendo eso, todo lo que implicaba la enfermedad, pero aparentemente yo estaba respondiendo al tratamiento. Entonces cumplimos con un cierto ciclo de quimioterapias, con todo lo que teníamos que hacer, y para finales del año 2000 supuestamente ya habíamos conseguido la meta, o sea, el tratamiento había hecho efecto. Yo me incorporé nuevamente a mi vida normal. Yo tenía 11 años en ese momento, me incorporé a mis clases, podía salir, podía comer cualquier cosa, pero en el año 2001 me hacen un nuevo examen, un nuevo aspirado de médula para chequear que todo estaba bien. Y resulta que cuando me hacen ese examen nuevamente, tuve una recaída y me apareció que nuevamente tenía ese porcentaje de células malas en la médula y teníamos que entrar otra vez en ese proceso, pero este iba a ser un proceso mucho más difícil, una quimioterapia mucho más agresiva para ver si se lograba salir de la enfermedad, eliminar ese porcentaje de células malas. Cuando a mí me dan esa noticia de que tenemos que volver al hospital y de que tenemos que volver a la quimioterapia, ese fue el momento más duro para mí durante el proceso, porque ahí ya yo sabía a qué me iba a enfrentar, ya sabía todo lo que venía, porque venía de pasarlo hace muy poco tiempo, hace pocos meses, entonces ya yo sabía todo lo que venía nuevamente y ese fue un golpe muy duro para mí. Fue un momento donde ahí sí me deprimí, me angustié mucho, porque ya sabía, ahora sí sabía a qué me enfrentaba. En ese momento ya sabía que tenía la leucemia. Yo cuando empezamos con ese proceso en el año 2000 no sabía. A mí me decían que bueno, que tenía la hemoglobina baja y bueno, me tenían que hospitalizar y me tenían que colocar sangre, pero realmente en ese punto no sabía a qué me estaba enfrentando. Cuando entramos en el año 2000 y recibo esta noticia, ese fue el momento más duro, más crítico para mí. En la mieloide aguda como tal, no en la linfoide sino en la mieloide, ¿cuál es de 10 pacientes cuántos sobreviven? O sea, porcentualmente más o menos, ¿cuál es el promedio? Bueno, fíjate, ahí hay muchos factores, Carlos. Yo no te puedo dar un número y decirte, no, porque es que en esta especialidad es así. Bueno, mira, en las M0, en las M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, para cada una
¿verdad? Pero en general pudiéramos decir hoy día que hasta un 60% de los pacientes, no más. Un 60% sobrevive. Ok. Por no decirte que un 50%. Claro. Ok, pero todo va a depender del protocolo. O sea, fíjate, yo soy un grupo, fíjate cómo se maneja esto. Yo soy un grupo, el BFM, que es el protocolo alemán y es uno de los mejores protocolos para mieloide aguda. Ese es un grupo, ¿ok?, de hematólogos de varios centros, ¿ok?, que llevan este protocolo y cada tantos años cierran, modifican de acuerdo a resultados. Con el protocolo BFM 1995 obtuvimos una tasa de sobrevida del 60%, del 50%. Ah, no, esto hay que mejorarlo. Vamos a esto, a lo otro, vamos a mejorarlo y lanzamos otro protocolo. ¿Ves? No es así un número más, yo digo al tanto, no, porque está alrededor, no es el 90-95% de las mieloides agudas. Con quimioterapia, acuérdate que hay dos tratamientos, quimioterapia y trasplante de médula. Desde el punto de vista médico, ¿cómo veía usted el panorama? Muy malo, muy horrible, pues terrible, pues porque hay las leucemias, hay algunas que son más agresivas que otras, unas que son dentro de su malignidad, unas son más benignas y tienen más esperanza y mayor expectativa de vida que otras. En tu caso habían muy pocas expectativas de vida, era una de las leucemias más agresivas, más malignas, pues ¿ves? Entonces, desde el punto de vista médico, el panorama era muy poco esperanzador, muy poco esperanzador. Y yo creo que los médicos fueron muy sinceros con ustedes, ¿verdad? Y no les hicieron no les quisieron que abrigaran falsas esperanzas, ¿verdad? Fueron muy sinceros porque estaban frente a una de las leucemias más agudas, más agresivas, pues, muy malignas. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero el panorama era muy poco esperanzador, con muy pocas expectativas de vida. Cuando a mí me da la noticia, el segundo año de que tuve la recaída, ya yo estaba en clases, ya yo estaba incorporado normalmente a mis actividades, y recuerdo que el último día de clases, después que salimos del colegio, nos fuimos a un parque, y yo estaba jugando allí en el parque con mis compañeros, pero ellos no sabían que ese era mi último día en el colegio, solamente lo sabía yo. Y yo me acuerdo que ese día yo estaba muy triste, estaba sumamente desanimado, porque no sabía cuándo iba a volver a la escuela otra vez, no sabía cuándo iba a estar nuevamente con mis compañeros. Y yo tenía en ese momento una sensación como que si ese ya era el final, como que si ya no había marcha atrás, no sabía cuándo iba a regresar ni cómo se iban a dar las cosas, porque ya traía un conocimiento de todo lo que implicaba esa enfermedad. Y me acuerdo que en medio de esa tristeza en la que yo me encontraba, ni siquiera yo podía decirle a mis compañeros, porque yo consideraba que ellos no iban a entender cómo yo me sentía ni lo que estaba pasando en ese momento. Así que me lo callé y simplemente como que llevaba esa tristeza por dentro. Y recuerdo que en ese momento Dios me habló, Jesús me habló y me dijo: ahora tienes una idea muy lejana de cómo me sentí yo antes de que me llevaran a la cruz. Y eso fue algo que en ese momento tan incómodo, y a pesar de que fue el momento más difícil para mí, fue muy impresionante porque sentí que a pesar de esa prueba tan difícil y de ese momento tan incómodo que yo estaba pasando, Jesús me hizo tener una idea muy lejana, porque obviamente no se compara lo que pasó Jesús con lo que yo estaba pasando en ese momento, pero sí la sensación, algo aproximado a cómo Él se sintió en el momento de la cruz, cuando Él llama a sus discípulos más cercanos y les dice: quédense aquí conmigo, que siento una tristeza como de muerte. Y esa angustia que Él tenía allí, era porque Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía todo lo que venía. Entonces, eso fue muy
esa fue una experiencia muy, muy valiosa para mí, a pesar de que era un momento difícil, porque tuve como esa conexión con Jesús de entenderlo, cómo Él se sentía en ese momento crítico en donde iba a pasar por el proceso más difícil de su vida. Lo que pasa es, ¿por qué tenemos que dar un esquema más agresivo? Es hasta lógico, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, si yo no logré eliminar este clon maligno con esta quimioterapia, yo tengo que primero dar otra y luego más agresiva. Más agresivas son altas dosis, otro tipo de drogas citotóxicas, etc. Y por supuesto, como es más agresiva y ya tú vienes con un año de quimioterapia, eso es una médula que ya está, como decimos nosotros, golpeada, ¿verdad? Y se producen este tipo de complicaciones. Es lo más frecuente. Lo que te pasó es lo más frecuente que pasa, ¿verdad? El objetivo es que tú salgas de la complicación infecciosa, que salgas de esa complicación infecciosa para que logres llegar al trasplante, que es el único tratamiento de curación de una leucemia. O sea, que realmente el paciente que sale con éxito de un trasplante está curado de su leucemia. Casi todas las complicaciones son infecciosas, ¿ok? Hicieron una neumonitis, hicieron una aspergilosis, hicieron una infección por hongo, Más allá de todos los cuidados que se puedan tener con el paciente. Claro. Porque es que el problema es la inmunosupresión. ¿Cuál fue tu reacción cuando los médicos te dijeron que yo iba a morir? Bueno, me quedé impactada y me quedé así como estoy aquí ahorita, pero en mi mente dije que Dios tiene la última palabra. No se lo dije a la doctora, pero lo dije en mi mente y después que ella salió de la habitación, yo me puse de rodillas a pedirle al Señor, a clamarle. ¿Hablaste con alguien después de eso? ¿Te encontraste con alguna persona? No, porque la doctora se fue y yo me quedé en la habitación contigo y como se fue, me puse de rodillas a pedirle al Señor. O sea, es más, me metí fue en el baño para que tú no me vieras cómo me sentía, pues. Exactamente, ¿qué te dijo la doctora? ¿Cuáles fueron sus palabras? Ella vio que tú estabas respirando con dificultad. Ella estaba en el sofá conmigo y tú estabas así, la cama estaba así y ella de repente, ella estaba mirando hacia donde tú estabas y te vio que estabas respirando como haciendo así como que te costaba querías como más aire, pero no había más aire pues en tus pulmones. Y ella me dijo, ¿por qué estás respirando así, Carlitos? Te dijo. Y tú le dijiste, ¿por qué me gusta? Y ella dijo, no, porque me gusta no. Y te examinó y vio que era que, claro, acababas de salir de una quimioterapia, tenías todos los valores bajos y te había dado neumonía. Y entonces ella, claro, ella llega y me dice, se sienta otra vez conmigo y me dijo así, como estamos aquí los dos a esa distancia, me dijo, ahora sí es verdad que no hay nada que hacer. Y cuando ella me dijo así, yo me quedé mirándola, no le respondí nada, pero sí le dije en mi mente, Dios tiene la última palabra. Y en esa palabra del Señor me aferré y después me fui al baño y me puse a orar y a llorar, por supuesto. Y bueno, a clamarle a Dios por tu vida. ¿Cuál fue la primera persona que te encontraste después de esa noticia? Fue muy duro también, porque después que me calmé un poco, yo salí y estaban las enfermeras en el mesón donde ellas se reúnen y ellas no se dieron cuenta que yo estaba y ya la doctora le había dado tu diagnóstico pues de que ibas a morir y ellas no se dieron cuenta que yo estaba ahí, que yo iba pasando y dijeron, todos los niños que han entrado aquí con los valores bajos por la quimioterapia, todos han muerto. Y yo dije dentro de mí, esos fueron ellos, pero el mío no, porque Dios tiene la última palabra. Lo dije, ahí sí lo dije en voz alta, y seguí caminando. Y cuando ellas me vieron que yo estaba ahí, me hicieron así, pero ya lo habían dicho, pues. Claro. ¿Ese fue el momento más difícil que tú recuerdas? El más duro.
tu cuerpo no reaccionaba ya a todo lo que te estaban haciendo, a la quimioterapia, es decir, que te estaban reactivando la médula, todo lo que habían hecho estaba completamente colapsado. Entonces se iba a hacer el trasplante de médula, era una opción, pero tenías que tener el cuerpo en ciertas condiciones para poder hacer el trasplante. Ese día se agravó la situación y la doctora entró, te chequeó, yo me salí y después yo volví a entrar a cuidarte porque tu mamá iba a hablar con la doctora. Él iba a decir afuera cómo te había visto, pues. Ese día la doctora le dijo a tu mamá que bueno, que te disfrutáramos y qué tal, porque posiblemente no amanecías vivo el siguiente día. Eso yo no lo escuché porque yo estaba en la habitación, eso me lo dijeron después. Pero sí me llamó la atención después que me enteré, porque en ese momento que yo estaba contigo, tú me miraste y me dijiste, tengo miedo. Y yo te pregunté, ¿miedo a qué? Así, pensé que era miedo a estar en la habitación o algo así. Y me dijiste, ¿tú sabes a qué? Es decir, cuando yo te vi la cara, vi que presentías la muerte, fue mi análisis pues de eso. Entonces bueno, yo sin poder llorar y sin poder ponerme triste, te dije que ibas a salir de eso. Tenías una condición respiratoria bien delicada, tan delicada que ya en el hospital no había ningún medicamento que te ayudara. Era una bacteria resistente a todos los medicamentos, no había nada que te pudiera ayudar. Al final de ese día, alguien le avisa a tu mamá que hay como 3 ampollas de algo que era el último recurso que pudiera ayudarte, que no había certeza de que podía ayudarte, pero que lo iban a buscar. Y esa noche yo me quedo contigo en la habitación y yo recuerdo, nos reíamos, logramos que el Señor estuviera allí y se hacía como un juego, pero no dejaba de ser fuerte, ¿no? Yo recuerdo que tú me decías, tía, acuéstate arriba de mí rápido antes que llegue la enfermera porque me duele para respirar. Y yo le decía, papi, si llega la enfermera te van a regañar, me van a sacar del hospital. Apúrate, apúrate, apúrate. Y yo salía, veía que no venía nadie en el pasillo, preparaba 1, 2 y 3, allá voy. Y me acostaba arriba de ti. Y yo decía, papi, pero ¿qué hago? No te muevas, no te muevas. Ay, qué alivio, porque era como que si tu pulmón no se llenaba de aire por mi peso. Me voy a quedar tranquilita, me voy a quedar tranquilita. Y eso lo hicimos varias veces. Pero esa noche también sucedió algo que marcó mi vida. Hoy, 15 de mayo del 2022, acabo de hablar con tu mamá de eso y me dijo, ¿fue a ti que te lo dijo? Porque la doctora, en vista de que tu mamá y Radamé habían salido al hospital a buscar el remedio, toca la puerta y yo salgo y me dice, necesito que empiecen a hacer los arreglos funerarios. Y yo le dije, ¿cómo se le ocurre a usted venir a decirme eso? Es que es necesario para agilizar. Le dije, de mi boca no va a salir. Y no salió. Realmente estabas muy mal, muy mal. Solamente entré, no tuvimos oportunidad de conversar, sino solamente orar brevemente y salimos y con la muy mala noticia pues que le habían dado a Marianela los médicos de esta clínica y ella misma que me dijo que posiblemente Carlos no iba a amanecer para el día siguiente, pues sí. Esa fue esa noche, bueno. Yo creo que no me vine triste, Carlos. No, es como el escudo de la fe, ¿ves? No me vine triste, había como una preocupación, algo así, pero no triste, no triste. Como una esperanza todavía ahí de que la muerte no iba a ocurrir. Hubo un momento durante el proceso de quimioterapia que no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero tuve un sueño con Jesús. Soñé que yo estaba en mi habitación, mi hermana estaba conmigo, María Laura, ella estaba chiquita, tendría como 1 año.
Y en el sueño yo estaba en la habitación, ella estaba conmigo, Jesús entra a la habitación, me coloca la mano en la cabeza y cierra los ojos así como que me estaba sanando en ese momento. Le da un regalo a mi hermana y sale de la habitación. Eso pasó, creo que fue en el primer año. Y bueno, obviamente eso nos llenó de esperanza porque era como una señal de tranquilidad, de que a pesar de que todo se estaba poniendo cada vez más difícil, ya había una promesa y ya había una señal de que Dios había hecho algo y de que íbamos a salir de ese proceso tan difícil. Hace un momento me comentaste cómo fue ese momento cuando los doctores te dijeron que ya no había nada que hacer, que ya eran las últimas horas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue de ese que fue el momento más crítico? ¿Cómo salió todo adelante a partir de eso? Bueno, la doctora, por supuesto, te puso tu tratamiento, la doctora Sandra. Te puso tu tratamiento y bueno, el tratamiento era fuerte, pues también. Era mucho antibiótico, eso también aparte de que estabas débil, eso también te iba a debilitar más. Y no solamente lo que había hecho la doctora, sino también las enfermeras, que ya en esa clínica habían vivido también esa experiencia de que muchos niños se habían muerto. Pero yo seguí confiando en el Señor. Y yo recuerdo que una noche que yo estaba demasiado angustiada, estábamos en la clínica, yo me había puesto, ya tú te habías dormido, eran como las 12 de la noche, y yo me puse de rodillas y comencé a clamarle al Señor y a cantarle, pero ahogándome, tragándome la alabanza y el llanto para que tú no te despertaras, y clamándole al Señor con toda mi fuerza, pidiéndole por tu vida. Y después de eso estuviste muy mal, y yo recuerdo que toda la familia se fue para Valencia ese día, pensando que ese era el día que te ibas, pues, con el Señor. ¿Tú te acuerdas de algún niño de esa época? Sí, me acuerdo del hijo de Cirilo, que era de la vía hacia San Carlos, Tinaquillo, por ahí. De ese muchachito, me acuerdo de él. Me acuerdo de otro que no sé si era Daniel, que se llamaba, que también estaba muy mal. Y de hecho, bueno, esos dos niños realmente murieron. Fallecieron. Y lo más impactante de ese diario a diario era que todos los días se morían niños. Y yo mantenía mi fe en el Señor, por supuesto, y seguía pues creyéndole a Dios, pero eso me ponía malísimo, Claro. a pesar de que tenía fe. Y yo, a veces venían las mamás a decirme, ¿sabes quién se murió? Fulanito de tal. Y yo a veces no quería que ellas vinieran y que no me dijeran nada, porque aunque tenía fe, siempre Claro. el ataque en la mente es que se va a morir y que se va a Sí. morir y que se va a morir, y realmente como cada día que pasaba te ponías peor. Entonces, Eran las voces alrededor, pues. sí, era muy duro esa parte. Pasaba una particularidad, que se llevaban un niño, estabas tú y 4 niños más. Y de repente se llevaban al niño a hacerle un examen, algo, y nos enterábamos que el niño se murió, pues. Entonces tú después preguntabas, ¿y el niño que estaba aquí? Todos sabíamos que se había muerto menos tú. Y así fue pasando con los 4 niños. Los 4 niños que estaban al lado en tu misma habitación se fueron muriendo en diferentes tiempos. Se murió uno, se murió otro. Hay un señor de Cogede que se hizo amigo de nosotros ahí. Que en ahora ese hombre batalló con ese niño, pero de verdad que
bueno, de verdad que lo admiro, no sé dónde está, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y el niño se le murió. Y después nos siguió, él te hizo un seguimiento a ti, después nos siguió preguntando, llamaba a Marta para preguntarle por tu salud, después que el niño se le murió, que él se fue del hospital, pues. Pero por supuesto que cada vez que pasaba eso, pensábamos en nosotros, pues pensábamos en ti. Pero bueno, Dios tenía un plan y un propósito que nosotros no lo sabíamos y por eso teníamos miedo, pues por supuesto. Qué sabroso es tener la fe y la certeza de que tú dices, no, Dios no me va a dejar que esto pase, y ojalá hubiesen tenido la misma suerte los otros niños. Incluso había una muchacha de Nirgua que tenía un niñito de 4 años con leucemia y llegó después de ti. Y también yo me acuerdo que varias oportunidades cuando íbamos a llevar la muestra de la médula tuya a Caracas, yo le llevé la de ella también. Y después el niño se le murió. Es decir, la enfermedad era una enfermedad violenta, era algo que no daba tregua, pues una broma cha, desde que se la detectan y la gente va en decadencia pues con la enfermedad, no es una broma que tú ves que... Y así pasó contigo hasta el día que Marta dijo ese día ahí, ustedes no van a hacer nada, pero Dios sí lo va a hacer y Dios sí lo va a hacer, y se trancó ahí. Incluso pensamos que estaba ya desvariando de su broma, que estaba ahí declarando que sí, que sí, que sí. Entonces, pero bueno, esa fue su fe y eso fue lo que movió la mano poderosa de Dios. Fue la única quimio que te colocaron que era tomada, que no era endovenosa, pues. Y fíjate cómo te ves aquí de sano, pues, a pesar de que todavía no estaba sano. Y faltaban pocos días para ponerte la quimioterapia, la última, que no sabíamos si era la última o no, pero fue la última que te pusieron. Y había una cuenta regresiva. El día 0 era que te iban a hacer el trasplante de médula, de tu propia médula, que fue un trasplante autólogo, y fue el primero que se hizo ahí en el Hospital de Valencia, con el doctor Somoza también. O sea, ese momento fue antes del trasplante. Antes del trasplante. Este fue el momento antes del trasplante. Y aquí te veías, bueno, aquí ya se veía lo que el Señor iba a hacer en tu vida, que ibas a quedar sano. Ya estaba más recuperado. Aunque no lo sabíamos en ese momento, pero en fe sí lo creíamos. Y resultó que sí, el Señor hizo ese milagro sobrenatural. Fue gracias a Él. Él. Doy gloria al Señor por eso. Amén. El protocolo IDAFLAC es el que colocamos, que lleva fludarabina y darubicina. Esa es una bomba, ¿ok? Pero fíjate, esa no es la bomba. La bomba es la quimioterapia que se pone para trasplantar. Esa sí es la bomba. Ese protocolo IDAFLAC, el que se pone para el rescate del paciente, es sumamente inmunosupresor, porque lleva una droga súper inmunosupresora, que es la fludarabina. ¿Ves? Entonces, casi todos los pacientes que recibían ese protocolo hacían una complicación infecciosa que ameritaba hospitalización. ¿Okay? Pero lo importante era salir de esa complicación para poderse poner la bomba atómica, que es la quimioterapia de trasplante. Porque es como una carrera contra el tiempo. O sea, le damos la quimioterapia de rescate, logra la remisión y corriendo trasplantarlo, porque si no se pierde esta remisión, ¿entiendes? Y si se pierde la remisión, hay que volver a dar quimioterapia y ponerlo. Y cada vez que tú vas haciendo las recaídas, tienes menos chance de tener éxito con el trasplante. Por ejemplo, no es lo mismo trasplantar a un paciente en segunda remisión de una leucemia que en cuarta o en quinta. No vamos a tener el mismo éxito, no vamos a obtener el mismo resultado, y la urgencia era aprovechar esa segunda remisión para trasplantarlo. Se nos atravesó la bendita neumonía y eso nos atrasaba, y me daba terror de que en este cuadro infeccioso volviera a recaer. Y de repente sale la doctora
y me dice, mire que Carlitos quiere hablar con usted. Y yo me extrañé. Y cuando entró tú estabas llorando y tú nunca habías llorado así porque nosotros decíamos que ninguno de los dos lloráramos para que, si yo lloraba, tú llorabas, si tú llorabas, yo lloraba. Y nos hacíamos los fuertes. Y cuando yo me acerco a ti, que te digo, papá, ¿qué pasa? Tú estabas llorando y me dijiste, no me importa nada, no me importa la vida. Y yo te dije, ¿qué es eso, papá? Mira que ya tenemos casi 2 años y esto ya es lo último que te van a hacer. Y aparte de eso, mira cómo Dios te ha guardado a pesar de todas las gravedades que has tenido. Y te dije, cuando te estén pasando esas células por ahí, piensa que es la sangre del Señor Jesucristo la que te están transfundiendo. Y ten confianza de que vas a salir sano de todo esto. Y te abracé y te besé y tú me dijiste, está bien, mamá, porque para la gloria del Señor siempre fuiste tranquilo y siempre te dejaste hacer todas las cosas. Esa fue la única vez, casi ya para cumplirse los 2 años, que tuviste ese... Sí, fue como una depresión que me entró en ese momento justo antes del trasplante. Que te dio en ese momento y te sentiste como muy triste, porque me dijiste, no me importa la vida, no me importa nada. Y yo te dije, ¿qué es eso, papá? No hables así. Sí. Piensa que es la sangre del Señor Jesucristo la que está bajando por esa manguerita y esa es la que te están poniendo. Y tú te tranquilizaste. Pero de ahí yo salí, bueno, pues a llorar afuera, sí, porque tú habías entrado tranquilo y te vi en esa situación y bueno, me dolió muchísimo. Sí. Pero después de eso, creo que no habían pasado las 2 semanas cuando regresamos a la unidad de trasplante en el hospital de Valencia y hubo las excelentes noticias que estábamos esperando, que todo había salido excelente y que bueno, que ya iba a comenzar tu recuperación y el milagro ya estaba hecho. Después del trasplante, ahorita que me estoy acordando que fueron tantas cosas, te metieron en un cuarto aislado que te podíamos ver era por un vidrio y hablábamos contigo por teléfono. Ese fue otro momento difícil. Ese fue otro momento difícil porque teníamos una hora determinada en el día para hablar contigo por teléfono viéndote. Tú estabas ahí en la cama y yo estaba aquí en el teléfono en la ventana de vidrio. Es un lugar como la maternidad. Cuando nacen los niños que tú lo vas a ver retén por un vidrio. Es un lugar así. Era como, creo que se llamaba algo de cuidados intensivos. Pero como no te podíamos visitar, la visita era un momento hablar por teléfono, pero creo que era una hora determinada, pero hablábamos, no sé, 10 minutos. 10 minutos era porque no podías hablar mucho tampoco, ni tener emociones ni nada. Y bueno, ese fue otro momento difícil, porque prácticamente no sabíamos qué estaba pasando porque no nos daban información, sino todo está bien, todo está bien, todo está bien. Está bien, Carlito está comiendo, pero en realidad te veíamos era por un momentico. Durante todo ese proceso, esos 2 años en los cuales estuvimos batallando con la leucemia, hubo personas que estuvieron allí conmigo, que estuvieron allí todo el tiempo a mi lado. Mi tía Raquel, mi tío Radamés, mi mamá, el doctor Mendoza y toda mi familia, muchos miembros de mi familia estuvieron allí. Pero sobre todo ellos fueron los que estuvieron directamente ahí, como que se metieron en la candela con nosotros. Y obviamente, sobre todo mi mamá, porque mi mamá vivió de primera mano todo ese proceso tan difícil, todos esos momentos críticos que pasamos y de verdad que ella batalló mucho para que yo estuviera aquí hoy. Sabemos que fue el Señor, sabemos que Dios decidió darme vida y decidió que yo siguiera adelante para hacer muchas cosas por Él, pero mi mamá batalló mucho también. Ella no se rindió, incluso en el momento crítico, cuando
nosotros estábamos hospitalizados en una clínica, la clínica San Blas, en Valencia. En ese momento los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, que ya no respondía al tratamiento, no me salían glóbulos blancos, cada vez me costaba más respirar, tenía una neumonía, ya tenía no sé cuántos días allí en el hospital, había recibido una quimioterapia muy fuerte en el segundo año cuando tuve la recaída, y fue tan fuerte que me dejó totalmente sin defensas, me dejó sin glóbulos blancos, la hemoglobina por el piso, las plaquetas por el piso, muy crítico. Y bueno, todo eran malas noticias. Mi mamá salía a los pasillos y escuchaba a las enfermeras diciendo que los que habían llegado ahí con esa enfermedad no salían vivos. Ya la doctora había dicho que no había nada que hacer, los exámenes no había reacción tampoco. Ya ellos los médicos estaban en una actitud como de, mira, vamos a ir, vayan preparando los servicios fúnebres. Y mi mamá se aferró a que Dios podía hacer algo en el último instante. Y bueno, su fe fue tan fuerte, su fe fue tan grande, y mi fe también, porque yo siempre supe que Dios iba a hacer algo, que bueno, pudimos pasar ese momento tan difícil. Y aunque yo sé que, aunque yo era el que estaba recibiendo la quimioterapia, el que estaba pasando por todos los efectos secundarios de la quimioterapia, de que se me cayera el pelo, de las ganas de vomitar, la debilidad en el cuerpo, sé que para ella fue mucho más difícil. Y sé que para la familia muchas veces es más complicado, porque son los que sienten esa presión de que tienen que ayudar a alguien, a un familiar, a un ser querido, un hijo, un sobrino que está pasando por un momento crítico, pero que ya no había nada que hacer. Humanamente no había nada que hacer. Pero Dios estaba allí en el asunto y Él al final nos dio la victoria. Esa es una pregunta que no sé cómo responder, pero le diría que ese proceso, a pesar de que fue sumamente complicado, no se compara con todo lo que vendría después, con todo lo que Dios haría después, con las cosas que habría más adelante. Y aún en este punto, sé que hay cosas que son muchísimo más grandes, y que todo ese proceso desde ese momento en que yo tenía 11 años hasta hoy, más todo lo que falta, Dios lo va a usar para cosas y para beneficio de muchas personas, para que las personas crean que Dios tiene el poder de sanar, para que se aferren completamente a Él, no se aferren ni a los recursos, ni que estoy en el mejor hospital, ni que estoy con los mejores médicos, porque cuando el momento se pone difícil, el único que puede intervenir, el único que puede dar una orden y que la situación cambie completamente es Dios.